Bien, muy buenas noches, estimados televidentes. Estamos en esta sesión reunidos con el decano nacional del Colegio de Químicos Farmacéuticos, el doctor Arnaldo Tipiani, que está con nosotros, y a quien le damos la bienvenida en este programa. Muy buenas noches, doctor Arnaldo. Muy buenas noches, gracias por la invitación y la oportunidad de estar en comunicación con todos ustedes. Bien, viendo la actualidad normativa, estamos ahora para analizar las normas que se están debatiendo en el Congreso y que tendrían impacto sobre el acceso a los medicamentos y sobre la calidad de estos hacia los usuarios. Doctor Arnaldo, ¿nos podría comentar, por favor, sobre estas normas? Sí, efectivamente está en agenda para el Pleno un proyecto de ley 1061 que pretende abaratar y contribuir a la accesibilidad de los medicamentos, ¿no? Ese es un proyecto aprobado por la Comisión de Defensa del Consumidor y que es muy interesante la propuesta porque es una, digamos, intención de mejorar, ¿no?, la accesibilidad de los medicamentos desde un punto de vista netamente comercial, ¿no? Pero sabemos que los medicamentos están influidos por una serie de aspectos que son sensibles a la economía y son sensibles también a la salud. Por lo tanto, esto ha pasado por la Comisión de Defensa del Consumidor, pero no ha pasado a la Comisión de Salud, que es la comisión principal. Pero esto no debería haberse visto, doctor Arnaldo, primero en el seno de la Comisión de Salud, porque es un tema sensible, ¿no? La salud, los medicamentos y el acceso a la salud es importante. O sea, es importante de repente el acceso a los medicamentos, pero es fundamental que estos tengan la revisión o supervisión del ente regulador. Sí, nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerle llegar a la Comisión de Defensa del Consumidor nuestras propuestas de mejoras del proyecto ley. No han sido tomados en cuenta quizás de repente por la extemporaneidad o de repente por las fechas en las que ellos han aprobado o han tenido su dictamen aprobado, ¿no? Y lo que sí nos extraña es que la Comisión de Salud no haya podido tener la posibilidad de, digamos, revisarse este proyecto. Efectivamente, esa es una observación que hay que hacerla notar, porque a través de una junta de portavoces se aprobó obviar que pase por la Comisión de Salud. Y es ahí donde existe la mayor preocupación nuestra, porque ya deja, digamos, o da paso a una situación un poco complicada por lo que corresponde a la situación en la que se encontrarían los medicamentos, ¿no? Brevemente le puedo explicar que el proyecto de ley establece 3 categorías de medicamentos, ¿no? Uno, los que son de receta controlada, ¿no? Otro que son las recetas convencionales, ¿no? Y otros sin receta médica. Según la ley de productos farmacéuticos, establece 4 categorías. Establece una tercera categoría donde habla de medicamentos sin receta médica que se expenden o dispensan en los establecimientos farmacéuticos. Y una cuarta categoría donde estos se van a expender en establecimientos comerciales. El proyecto de ley establece ya 3 categorías y desaparece prácticamente de las 4, la resumen en 3, cosa que unifica la categoría de los productos farmacéuticos sin receta médica que se puedan expender en establecimientos comerciales como también en establecimientos farmacéuticos. El riesgo para nosotros es que estos medicamentos sin receta médica puedan comercializarse de una manera muy libre y que puedan inducir a una automedicación, a un uso inadecuado del medicamento o un uso irracional. Esa es la mayor preocupación para nosotros como químicos farmacéuticos, que en este caso se estaría dando lugar a una situación poco controlada donde no se podría establecer una adecuada evaluación, ¿no? Porque muchos medicamentos, si bien es cierto, no necesitan receta médica, pero sí
hay una consejería farmacéutica que uno le tiene que dar de todas maneras, porque algunos medicamentos de una u otra forma también tienen sus contraindicaciones. Es más, hasta las mismas vitaminas que se ven, que permanentemente están en la publicidad, vitaminas liposolubles como son la vitamina A, la vitamina D o la vitamina E, estas también tienen algún riesgo, ¿no?, digamos, de intoxicación o reacción adversa, porque tienen un metabolismo retardado y que tienen que darse una dosis adecuada, ¿no?, y en un tiempo determinado. Así es que no estamos hablando de cosas sencillas. La distancia entre la actividad terapéutica de un producto farmacéutico con la ventana tóxica o dosis tóxica, como quieramos llamarle, tiene sus márgenes, y eso los conoce el profesional de la salud, pero no puede ser expendido por personal que no tiene el entrenamiento adecuado. Así es que es importante para nosotros llegar a la comunidad y darle una información que le pueda ayudar a contribuir a recuperar su salud, ¿no? Esa es un poco la preocupación nuestra frente a la posible aprobación de esta ley, y que a esto vamos a sumarle otra cosa más todavía, que lamentablemente el mercado, digamos, informal es lo que está prácticamente inundando lo que son los establecimientos farmacéuticos, como también los establecimientos comerciales. La escasa vigilancia sanitaria, la falta de inspecciones que se deben de hacer permanentemente, digamos, ponen en riesgo este incumplimiento a que las personas puedan acceder a medicamentos de mala calidad. Entonces, si a eso le vamos a sumar que puedan vender estos medicamentos sin receta médica los establecimientos comerciales, vamos a dar pie pues a prácticamente una situación, un escenario poco controlado, ¿no? Entonces, en vez de ser una solución, creo que va a ser algo mucho más fatal, ¿no?, que algo que no vamos a poder controlar nosotros mismos. Así es que ahí viene la preocupación nuestra como Colegio Químico Farmacéutico. Sí, según puedo ver, hay dos problemáticas que son críticas y álgidas. Una está vinculada con la escasa capacidad de control de las instituciones gubernamentales, ¿no? O sea, es frecuente observar de repente esta problemática que está comentando de venta de productos incluso de dudosa procedencia, y no hay una capacidad de control efectiva por parte de las autoridades. ¿Qué nos podría comentar sobre esto, doctor Arnaldo? Lo que hay que hacer es fortalecer digamos, esta deficiencia, y esto es un poco la coordinación que debe de existir entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Tenemos información de muchos colegios nuestros que reclaman, ¿no?, de que hay carencia de supervisión y hay poco control, y quizás es porque, digamos, las autoridades de salud regionales no lo están encarando como una situación que deba ser prioritaria, ¿no? De ahí deviene, pues, de que nosotros, a través de nuestros colegios departamentales, están insistiendo de que existe mucho conflicto, falta de supervisión. Entonces, la idea sería, pues, tratar de sensibilizar a los gobiernos regionales y que inviertan más en estos controles de vigilancia sanitaria, porque lamentablemente no hay una política de salud así, digamos, notable, que se quiera ver que se trata de hacer un control sobre la medicina informal o la seguridad del medicamento. O sea, esa parte nosotros necesitamos de que los gobiernos regionales lo pongan dentro de su agenda, porque sí es una necesidad ya, porque nos está inundando el mercado de tal manera de que ya no podemos diferenciar bien lo que es el mercado formal con el informal. Lo vemos acá también en los mismos mercados locales de Lima, algo parecido, pero en las provincias o regiones donde no existe el control adecuado, pues esto va a estar como un mercado libre, ¿no? ¿Qué? Y eso requiere de profesionales expertos, o sea, por ejemplo, cómo identificar si un medicamento es adulterado, cómo identificar si realmente ese medicamento corresponde al que realmente está pidiendo la persona, o si es de una marca y no ha sido adulterada. Creo que es un tema grave y crítico para el tema de la salud. Entonces, al ampliar el espectro de lugares de expendio, podría, con las deficiencias que nosotros tenemos como Estado,
Yo creo que debería redefinirse los roles de los gobiernos regionales y locales para hacer frente a esta problemática. ¿Qué opina usted, doctora? Sí, mire, lo que nosotros pedimos en este caso a los gobiernos regionales, que le den la atención a los colegios departamentales químicos farmacéuticos. Tengo comunicación con los colegios departamentales químicos farmacéuticos y nos indican pues de que no existe el presupuesto adecuado para hacer los debidos controles. La cantidad de personas encargadas para hacer la vigilancia sanitaria, que son equipos especializados de químicos farmacéuticos que van a hacer los controles adecuados en los establecimientos en general de salud, no están debidamente conformados, pues, o sea, hay deficiencia de personal. Y otra cosa también, que estos trabajos tienen que hacer en equipo, en conjunto, conjuntamente con la Fiscalía. Entonces es un trabajo orgánico, sincronizado, que hay que verlo para que se pueda garantizar que se está evidenciando el incumplimiento de las normas, porque sabemos de que cuando va a una inspección solamente el Ministerio de Salud, no tiene la jurisdicción del caso en poder iniciar un proceso, porque le van a decir que eso no está, digamos, debidamente respaldado por la Fiscalía. Así es que estos controles tienen que ser en equipo, ¿no? En algunos, acá en Lima, hemos visto que lo están haciendo en algunos establecimientos, y que se debe replicar esto también en las otras regiones de salud, porque es necesario darle la importancia a este tipo de control. Es un tipo de mercado que debe ser debidamente atacado en todas sus raíces, ¿no? Bien, y este tema de los medicamentos también está asociado también con la gestión de las instituciones de salud, vale decir, e-salud y MINSA, porque ¿qué ocurre cuando hay un asegurado y va a la institución, ya le han hecho una receta y luego va al punto de farmacia, de abastecimiento y no encuentra ese medicamento? Entonces, hay temas logísticos y temas de aprovisionamiento, y esto se repite en el MINSA y en e-salud, y esa persona tiene que recurrir a otros puntos, a otros establecimientos para abastecerse de los medicamentos, porque imagínense un paciente con diabetes, no va a esperar, ¿cierto? Pero acá hay un problema que es la gestión logística. Entonces, ahí me parece que debería... Ese es el punto que de repente no han visto en estas iniciativas, que es un grueso, un componente importante. O sea, el asegurado no tiene acceso a los medicamentos, no recibe oportunamente y tiene que salir a hacer compras, y esto genera pues toda una distorsión del mercado. Entonces, ahí creo que es necesario también reforzar ese punto, ¿no? Sí, lo que es el e-salud tiene, digamos, su propia organización. Sabemos que hay deficiencias también en lo que es la parte del suministro de medicamentos. Lo importante para nosotros es brindar un buen servicio, sí, pero de lo que yo tengo información, tanto MINSA como el caso de salud tienen un problema grande de distribución de medicamentos, y no solamente en lo que es la cobertura adecuada, sino que tienen un problema mayor de stock de medicamentos que no se han suministrado por el tema de la pandemia, ¿no? Que han ido retrasándose los programas de atención de salud. ¿Y esto qué cosa ha generado? Pues que hay un almacenamiento de medicamentos que están por vencerse o ya se están venciendo. Y esa es una gran pérdida, no solamente para el Ministerio de Salud, sino también para e-salud, que es un organismo corporativo que compra en gran cantidad. De esto me imagino que ya habrá oportunidad donde cada sector deba de expresarnos su descargo del caso, ¿no? Pero ante todo nosotros estamos frente al diagnóstico de una institución de salud que está debilitada, está debidamente debilitada, y que no existe todavía un encaminamiento a una mejor política del suministro de medicamentos o contribuir con la accesibilidad del medicamento. O sea, ahí el Estado está incumpliendo. ¿Por qué se nos está sucediendo esto? Porque lamentablemente el Ministerio de Salud no puede administrar adecuadamente los medicamentos. O sea, como política digamos, de salud, es necesario de que la DIGEMIT asuma ya otro tipo de investidura organizativa, esté investido como una superintendencia
que tenga una labor de dirección autónoma y técnica y que sea considerado como un país de referencia. Yo le explico, caso de Colombia, caso de Brasil, Argentina, son considerados países de cuarto nivel porque son organismos de salud ya más desarrollados. Acá nosotros no estamos en ese nivel y no podemos pretender darle más atribuciones o más funciones o más responsabilidades si es que no está debidamente fortalecido. Así es que de ahí viene un poco el problema que tenemos nosotros acá. La política de salud a través de su ministerio está supeditada a una serie de requerimientos de presupuestos, pero que no logra cubrir todas las expectativas, porque lamentablemente es un organismo que es dependiente. Necesitamos que sea un organismo independiente y que pueda tener la investidura de poder ejercer una adecuada política de salud, ¿no? La política del medicamento y también del alimento. Es muy importante eso, porque eso se refleja en los demás países. Caso de la FDA, maneja todo este rubro de productos. Acá nosotros con solamente medicamentos estamos creando un problema mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque nos falta desarrollo organizativo como institución y eso es algo que debe de aspirarse a que se mejore. Yo más bien instaría, ¿no?, a niveles del Estado o también a nivel del mismo Congreso, fijarse que es necesario de que lo que es DIGEMIT adquiera ya un pedestal diferente, que tenga una organización independiente y que pueda hacer realmente política de salud. Ahí, con esos niveles de manejo que tenga, en este caso el organismo de salud que se constituya, va a poder ejercer un trabajo con mayor independencia. Y creo que ya los presupuestos no van a depender de las regiones, sino van a depender de la misma política que va a generar, en este caso, ese organismo que se cree. Le va a dar más institucionalidad a lo que es la garantía de la salud. Y eso es lo que lo vemos en Colombia o México. Estos países ya han desarrollado más y han generado mejores políticas de salud. Pero nosotros no podemos dar un salto a lo que es la diversidad de medicamentos que tenemos acá, darle una posibilidad de apertura del mercado si lamentablemente esto no es debidamente controlado por las mismas autoridades. O sea, ahí deviene un poco la raíz de nuestros problemas como gestión de salud, ¿no? Sí, en atención entonces a la propuesta que está presentando en este espacio el decano del Colegio de Químicos Farmacéuticos, la propuesta de dotarle de autonomía a la DIGEMIT para que no tenga la injerencia política y sea un órgano técnico con nivel de una superintendencia, ¿no? Ese es un aporte bastante interesante, doctor Piani. Esperamos que nuestros oyentes y los televidentes puedan hacer eco de estas propuestas y también, como no, podamos expresar estas iniciativas que deben ser escuchadas por el legislativo. Interesantes los aportes sobre la problemática de los productos farmacéuticos, ¿no?, sobre el tema de abastecimiento y logística en MINSA y en salud, y sobre los riesgos para la salud que pueden llevar a que no exista un control. O sea, acá el tema está bien, tenemos el deseo de masificarlo, pero si el Estado no tiene la capacidad de controlar los medicamentos, no puede hacer una fiscalización efectiva, y es necesario que se sumen los gobiernos regionales y posiblemente los gobiernos locales. Entonces, mientras esas condiciones no estén, esto representa definitivamente un riesgo, ¿no? Exacto, exacto. Y finalmente, doctor Arnaldo, la consulta era, yo en algunas ocasiones he podido ver a algunos familiares que reciben una receta, pero en esa receta le ponen un medicamento y le ponen un medicamento específico de marca. ¿Hay algún mecanismo para regular eso y que la receta, si bien puede indicar algún componente de una marca específica, debería también indicarse el producto genérico? Porque a veces el paciente no sabe y va a hacer la adquisición y encuentra que es un producto caro. Entonces, ¿sería conveniente eso? ¿Existe algún protocolo sobre ese punto, doctor? Sí, existe ya una norma establecida sobre eso y la obligatoriedad del médico de declarar la denominación común internacional. O sea, sí es necesario de que lo escriba
puede indicar su nombre comercial, como también debe de escribir el nombre genérico, como usted dice, ¿no? Así es que aquí lo que sucede es que hay un incumplimiento de la normativa, ¿no? Y eso también sería bueno hacerle recordar al colegio médico, insistir en que digamos, los médicos puedan hacer una prescripción cumpliendo lo que indica la ley, ¿no? Que debe estar indicado siempre la denominación común internacional. Eso sí es necesario que también se considere como una forma de asegurar una adecuada accesibilidad al medicamento. Bien, muy bien. Entonces, atención, esto al colegio médico, a las autoridades del MINSA y de salud, que necesariamente deben velar porque se cumpla en el acto médico las disposiciones y el establecimiento de la denominación genérica, ¿no? Sí, denominación común internacional. Común sí. internacional. Entonces, este es un muy importante aporte, porque imagínense a alguien que hay unas brechas muy fuertes y de repente un paciente, un usuario, no conoce, simplemente compra lo que le está indicando. Entonces, eso es importante, que se incluya esta denominación común internacional. Internacional. Muchísimas gracias, doctor Arnaldo. Estamos muy agradecidos de su presencia en este programa de actualidad normativa, y yo creo que nuestros televidentes han tenido la oportunidad de conocer un poco más sobre la problemática de la legislación específica sobre los temas de medicamentos. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por la oportunidad. Buenas noches. Vamos entonces a un corte y estamos en... comunicación. Muchísimas gracias.